Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Yo quisiera compartirles hoy del Evangelio de Lucas, el capítulo 2, los versículos 8 al 20. Nos cuenta la historia de cuando los ángeles fueron a los pastores a darle las nuevas, la noticia de que había nacido el niño Jesús. Dice la historia que llegaron los ángeles, aparecieron los ángeles, donde estaban aquellos pastores, y les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el mensaje que los ángeles le dan a los pastores. Y luego dice el versículo 15, Lucas capítulo 2, 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y yo quisiera tomar esta idea para compartirla con ustedes. Pasemos hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha mostrado. Belén no era una palabra nueva. Belén no era desconocida para los pastores. Por el contrario, Belén albergaba toda la esperanza del pueblo hebreo de que allí nacería el Mesías. Esta historia se engendró en el pueblo por los días de David, pero en verdad la historia de Belén viene de tiempo atrás. Todo niño, todo joven, todo adulto, todo hebreo tenía en su mente y en su corazón la ciudad de Belén. Belén quiere decir casa de pan. Y Efrata o Éfrate significa fructífera. Belén de Efrata, o sea, la casa fructífera de pan. Y Belén fue conocida inicialmente en los días de Jacob, cuando Jacob venía ya para Canaán con sus esposas, con sus ganados. Y dice que allí murió Raquel, la mamá de José, aquel que fue vendido a Egipto. Cuando nació Benjamín, el hijo menor, de parto, murió Raquel. Y allí la sepultó en Belén. Desde entonces, Belén se quedó metida en la mente y en el corazón del pueblo hebreo, del pueblo judío. Belén también es la casa, el hogar de Booz, quien vino siendo el bisabuelo del rey David. Booz se casó con Ruth, aquella mujer moabita, y de esa unión nació un hijo, Obed. Y luego, años más tarde, de Obed nació Isaí, e Isaí tuvo sus hijos allí en la ciudad de Belén. Allí nació toda la familia. Por eso cuando David está allí con sus hermanos, está conocida como la ciudad de David. Allí estaba David muy joven, cuando el Señor lo mandó llamar por boca de Samuel para que ungiera a David en lugar de rey Saúl, que había defraudado al Señor. Y dice la Biblia que cuando Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David, el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día y lo fortaleció. Allí estaba David cuando fue llamado para ir a pelear contra Goliat, siendo un joven todavía, siendo un pastor de ovejas, sin ninguna experiencia en armas.
Y nosotros conocemos la historia de David y Goliat. Pero David creció, David llegó a ser rey, y David le dio al pueblo hebreo, al pueblo judío, una mística, una identidad. Lo hizo grande. Sus enemigos, los que no fueron vencidos, se hicieron sus amigos. Vino la prosperidad, el culto, la adoración. David fue un hombre, como el Señor mismo dice, es tras el corazón de Dios, a pesar de sus muchas equivocaciones. Y desde entonces David se convirtió en un símbolo, en un prototipo de lo que sería el Mesías que habría de venir. Los reyes que sucedieron a David siempre fueron medidos por la vida de David. Generalmente se escribe y se dice de ellos: e hicieron todos conforme a David su padre. O por el contrario, los que hicieron mal, dice, se apartaron de los caminos de David su padre. Así que David se constituye, vuelvo a decir, en el prototipo del Mesías. Cuando la nación pasó por los momentos difíciles, el pueblo siempre estaba esperando: ¿cuándo volverán los días de David? Porque Dios le había hecho un pacto a David, le había hecho una promesa a David, que de su descendencia nacería el ungido, el Mesías, el Cristo. De su descendencia nacería aquel que le haría libertad total, completa a Israel. Por eso este pueblo siempre estuvo añorando, siempre estuvo esperando los días de David. ¿Y de dónde saldría aquel David? Por supuesto, de Belén. No podía venir de otra parte. Cuando el Señor Jesús apareció ya adulto en su ministerio, en el Evangelio de Juan capítulo 7, cuando Él dijo: si alguno tiene sed, venga y beba, yo le daré el agua de vida. Entonces algunos dijeron: este debe ser el Mesías, este debe ser el Cristo. Pero otros dijeron: no, porque este viene de Galilea. Efectivamente, Jesús se había criado en Galilea. Y dijeron ellos: el Mesías tiene que nacer en Belén, tiene que venir de Belén. Ahí está, Juan 7:42. Así que vuelvo a decir, Belén está estrechamente ligada al pensamiento de la nación, a la esperanza de la nación, a la liberación de la nación. De ahí, de Belén, tenía que nacer el Mesías. Claro, los hebreos no lo esperaban como nosotros lo sabemos hoy día, pero saben que de ahí vendría el libertador. Por eso cuando los ángeles le dicen a los pastores, este pasaje que hemos leído aquí: he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que estos hombres, versículo 16, fueron apresuradamente a donde los ángeles les habían dicho que fueran. ¿Por qué apresuradamente? Por lo que ya he dicho. Ellos tenían esta esperanza que allí nacería el Cristo. Esta era la promesa que Dios les había dado. Esto era justamente el momento que ellos estaban esperando. ¿Qué es lo que le dicen los ángeles? Yo quiero leer y yo quiero que usted me acompañe a ver en este pasaje bíblico cuál es el mensaje que los ángeles le dan a los pastores. Vaya en su Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 10. En primer lugar, el ángel le dice: no temáis.
En segundo lugar le dice, les doy nuevas de gran gozo. Y en tercer lugar le dice, será para todo el pueblo. Versículo 11. En cuarto lugar le dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Leído despacio, nosotros encontramos por lo menos 6 o 7 cosas en este mensaje que no las vamos a estudiar porque no tenemos tiempo. Pero déjenme enfatizar 2 o 3 de ellas. Número 1, el cumplimiento de la palabra del Señor. Desde los días de David hasta los días cuando el Señor nació, habían pasado aproximadamente 1000 años. Durante 1000 años, este pueblo estuvo esperando que un día vendría ese Salvador, ese Mesías, ese ungido. Y como Dios se lo había prometido a David, entonces tendría que nacer en la ciudad de David. Pero el ángel le aclara unas cosas más. Ese Salvador es el Cristo, es el Señor, es el dueño de todas las cosas. Y luego le da una señal. Vamos a seguir la historia de los ángeles. Esto servirá de señal, versículo 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Interesante. Ustedes saben que la razón por la que José y María fueron a Belén, obvia, como ya dijimos, por ser de la familia de David, es porque se había dado una orden de censar a toda la nación. César, había dado esta orden. Y por eso todos tenían que ir a su país, a su ciudad, a su lugar de origen. Belén está llena. No hay espacio para más gente. Y cuando llegan José y María, tienen que ir a un establo. Y es interesante estos detalles. El ángel no le dijo a los pastores que buscaran al niño en un hotel. No les dijo que fueran a una casa especial, como obviamente él se lo merecía, sino que les dijo, en un pesebre. Ahora piense usted en esto. Son pastores. Belén es una ciudad pequeña. Estos pastores sabían cuántos pesebres habían en Belén. No eran muchos. 5, 10 pesebres. Así que cuando el ángel le dijo, vayan al pesebre, ellos no perdieron tiempo. Fueron directamente 1, 2 o 3. ¿Quién sabe qué más detalle le daría? Pero dice que llegaron allí. La segunda señal es que encontrarían un niño. El Mesías es un niño que nace en la casa fructífera de pan en Belén. Pero no solamente aparecen los ángeles trayendo este mensaje, sino que aparece una multitud de testigos. Dice que con el ángel apareció una multitud de los coros celestiales cantando este bello canto. Gloria a Dios en las alturas. Y aquí está el mensaje. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. No podía haber un mensaje más claro, más contundente, más significativo. En primer lugar, un mensajero celestial, un ángel. Pero en segundo lugar, una multitud de testigos alabando, glorificando al Señor. Por eso cuando los pastores vieron ellos, dice que se apresuraron a ir hasta Belén. Y luego dice el versículo 16,
vinieron apresuradamente y hallaron a María, a José, al niño acostado en un pesebre, como se les había dicho. Y dice el versículo 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. No solamente está María, el niño, José. Parece que hay una multitud que se acerca. Por supuesto, hay mucha gente. Y hay una mujer dando a luz. Hay un alumbramiento. No dejan de haber personas curiosas, etc. Y cuando llegan estos pastores ahí y encuentran todo lo que el ángel les dijo, ellos lo están divulgando. Ellos están diciendo, mire, nos apareció un ángel, aparecieron cortes celestiales, nos dijeron esto y esto y esto. Y dice que la gente está maravillada escuchando este mensaje. Y termina el versículo 20 diciendo que estos pastores se unieron a los coros celestiales. Mire lo que dice. Volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Estos pasajes bíblicos nos traen tanta inspiración, tanta motivación en estos días, porque son historias que hemos leído quizá muchas veces, tal vez muchas veces las hemos dramatizado en las iglesias, porque son eventos especiales. Pero a veces en medio de la celebración perdemos el sentido del mensaje. Y yo quisiera mencionar 2 o 3 cosas. Como dije al comienzo, Belén es la casa de pan. Belén, la casa fructífera de pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pero a mí me llama la atención este versículo 15, que lo he leído ya varias veces. Pasemos hasta Belén. Y yo quisiera decirle en este día, pasemos hasta Belén. Mejor dicho, pasemos a la casa fructífera de pan. No vamos ya a Belén, la ciudad geográficamente que está en Palestina. Y no vamos a Belén para ver a un niño en pañales. Ese fue solo un momento de la historia. Pasemos a la casa fructífera de pan. En otras palabras, pasemos a Jesús. Pasemos donde está Jesús. Vayamos a la casa de Jesús. Y el mensaje de los ángeles sigue siendo el mismo, porque allí hay noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Y yo voy a decir que eso es parte del sentido de la Navidad. Ese es el mensaje de Jesús. Son noticias de gozo para todo el pueblo. Nosotros no estábamos en Belén, no fuimos con aquellos pastores, no oímos aquellas voces, pero las escuchamos hoy día. Y hoy día siguen siendo noticias de gozo para nosotros. Hay que decir que cuando los ángeles le dieron este mensaje a aquellos pastores, esos pastores estaban viviendo una situación muy difícil, una situación de esclavitud. ¿Recuerdan ustedes que más tarde, cuando vinieron los magos a buscar a este niño y le preguntaron a Herodes dónde estaba el rey de los judíos? Él no lo sabía, consultó con sus consejeros y le dijeron, en Belén, así está profetizado. Y Herodes, temiendo de que aquel niño le iba a quitar su trono, entonces quiso matarlo. Pero como no lo encontró, mandó matar entonces a todos los niños de Belén.
Triste noticia para tantas madres llorando, para tantos padres llorando. Esa es la noticia que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día no es menos. Dije el otro día en este país, cada día se matan cientos de niños en las clínicas de aborto, por no hablar de tantos otros que son abusados de tantas otras maneras. De estas crisis que vivimos, como la que tenemos ahora, ¿cómo poder decirle a una persona, le doy noticias de gran gozo? Es muy difícil decírselo. Y no lo podría decir si no estuviera en la palabra de Dios. Pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Le doy noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Y en qué se basan? ¿En qué radican? ¿Dónde están esas noticias? Ahí mismo lo dice. Que ha nacido hoy Cristo, Jesús, el ungido, el Señor. Para quienes conocemos al Señor, esta es la seguridad más grande que tenemos. Sabemos que un día vamos a morir. Así dice la Biblia, Hebreos 9:27. Todos vamos a morir. ¿De qué vamos a morir? No lo sabemos, pero un día vamos a morir. Pero tenemos una certeza, una seguridad muy grande. Esta noticia de gran gozo que es para nosotros. Que Cristo, el pan fructífero de vida, nos ha dado vida. Esta seguridad que tenemos, que Jesús nos da vida en medio de cualquier circunstancia, en medio de la tribulación, de la angustia, de la muerte. La historia nos cuenta de tantos cristianos que se hicieron sacrificar, que ofrendaron sus vidas por amor del Señor. El amor al Señor fue más grande que la amenaza del martirio o de la muerte. Gracias a Dios, porque Él es casa fructífera de pan. Y yo le quiero invitar, hermano, hermana, si usted está pasando por un momento de tribulación, de angustia, grábese este mensaje de los pastores. Pasemos a Belén y veamos esto que el Señor nos ha mostrado. Pase usted a la casa fructífera de pan. Pase usted al Señor Jesús. Él es el pan de vida. Y entonces usted se unirá también a este coro de ángeles que alaban al Señor. El libro del Apocalipsis nos muestra este coro de millones y millones que alaban al Señor. Y a la pregunta de una criatura celestial, ¿y quiénes son estos que alaban al Cordero? La respuesta, los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus vidas en la sangre del Cordero. Por eso están delante de Él día y noche y le alaban día y noche. Hermano, usted y yo formamos parte de esos coros celestiales gracias a la obra de Cristo. Gracias a la casa fructífera de pan. Yo quiero orar por usted para que esta promesa del ángel nueva de gran gozo sea para su vida también. Vamos a orar. Señor, gracias por haber venido a este mundo. Señor, gracias que tú eres el pan de vida. Tú eres la casa fructífera de pan. Y en este día, Señor, yo te pido que el pan tuyo, que la vida tuya alimente tantas vidas, no solo en lo físico, pero también en lo espiritual. Aquellos padres, aquellas madres, aquellos hijos que están en angustia, en desesperación, que la palabra tuya, Señor, alimente sus corazones, como solo tu Santo Espíritu lo puede hacer. Te damos gracias, te damos gloria como aquellos ángeles.
A ti, Señor, sea la alabanza por todos los siglos. Amén y amén.